Un saludo cordial a todas y todos. En este video podremos comprender el proceso investigativo realizado en la Unidad de Educación Especial, o ASEO, en donde, encontrados los datos que posteriormente se explicarán, pudimos establecer la siguiente propuesta: guía metodológica para el aprendizaje de la matemática, sumas y restas en estudiantes con discapacidad intelectual. La crisis sanitaria causada por el COVID-19 tuvo una repercusión negativa en los diferentes contextos del mundo. Las alternativas tomadas por el gobierno de Ecuador fueron ineficientes, pues se pasó a la virtualidad del contexto educativo, pero sin pensar en las brechas sociales como la pobreza y la falta de cobertura de servicios a los diferentes entornos. Esto provoca que no haya un cumplimiento de los derechos que exige la Constitución. Dicho esto, agregamos que la Escuela Unidad de Educación Especial Gualaceo, que está ubicada en Azuay Gualaceo, es una institución centrada en discapacidades y multidiscapacidades. Es uno de los tantos casos en cuestión de inconvenientes surgidos en medio de la pandemia. El noveno año de educación general básica es el aula designada para la realización de las prácticas preprofesionales. De ahí es donde se encontró que el estudiantado de este nivel requiere de otros recursos diferentes a la virtualidad para continuar su aprendizaje, porque en su mayoría estos no tienen una conectividad estable a Internet. De esta manera, establecimos como pregunta de investigación la siguiente: ¿cómo abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el estudiantado con discapacidad intelectual del noveno año de educación general básica de la Unidad de Educación Especial Gualaceo? Entonces, se estableció los objetivos de la investigación. Como objetivo general, proponer estrategias didácticas diversificadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sumas y restas, en el estudiantado con discapacidad intelectual del noveno año de educación general básica. Y, como objetivos específicos, indagar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, suma y resta, en estudiantes con discapacidad intelectual, la importancia de las estrategias didácticas con el acompañamiento pedagógico, diagnosticar las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, suma y resta, en el estudiantado con discapacidad intelectual en el noveno año de EGB en la Unidad de Educación Especial Gualaceo. Diseñar una guía metodológica para la enseñanza de las matemáticas sumas y restas en el estudiantado con discapacidad intelectual. Y finalmente, reflexionar los posibles resultados acerca de la guía metodológica para la enseñanza de las matemáticas sumas y restas en el estudiantado anteriormente mencionado. De esta manera, en la fundamentación teórica de la matemática tuvimos la necesidad de explicar a breves rasgos los siguientes aspectos: estrategias didácticas, que según Cárdenas en 2013, la selección de estrategias didácticas incide en situaciones de éxito o fracaso escolar. La importancia de la matemática consideramos que es una rama de conocimiento muy compleja que se encuentra en diferentes maneras y en todos los contextos. A su vez, se propuso temas sobre estrategias didácticas aplicadas a la matemática, como la estrategia heurística, que es una disciplina que implica el descubrimiento y la investigación. También el aprendizaje mediante actividades lúdicas, que implica la actualización pedagógica, sumado a los hallazgos de neurociencia. Entiende la educación como un proceso pedagógico que debe ser adaptado a las necesidades y realidades del educando. Y qué mejor si esto se realiza en función de actividades recreativas que contemplen juegos, deportes y situaciones extremas, y el aprendizaje en laboratorio, pues generalmente permite al estudiante descubrir, experimentar, aplicar y evidenciar, construir su aprendizaje. En cuanto a las estrategias aplicadas a la suma y resta, hemos propuesto el método ABN, que significa algoritmo abierto basado en números. Se trata de una estructura diferente en donde se utiliza operaciones cognitivas más complejas que el método tradicional para resolver operaciones de matemática básica. Por último, en cuanto a la matemática, hemos propuesto además ejemplos encontrados en el hogar como una de las estrategias para motivar el aprendizaje de la matemática. Entre ellas está la cocina. Aquí podemos ir obteniendo nociones de cantidad y de medida usando los ingredientes de receta como material didáctico. Las decoraciones en el hogar, porque asimismo podemos utilizar las unidades de medida. Y las compras, porque en la interacción con el dinero y los costos de los productos pueden hacer que, en función de la necesidad de conocer cuánto llevo y cuánto traigo de regreso, hacen que el aprendizaje se vuelva vivencial y funcional para el estudiante. En cuanto a la discapacidad intelectual, podemos decir que es una dificultad que poseen los individuos en su intelecto y en su capacidad para adaptarse a nuevos contextos, entornos o situaciones de vida cotidiana. De esta manera, de los casos más comunes encontramos el síndrome de Down, también conocida como la trisomía 21, el trastorno del espectro autista TEA, que es un trastorno del desarrollo también a nivel neurológico que aparece en la niñez y perdura en toda la vida del individuo. En cuanto al marco metodológico, resaltamos que al ser esta investigación pertinente con el campo de las ciencias sociales, obtenemos que es de tipo cualitativo. Y entonces, como métodos de nivel empírico utilizados en ella, planteamos como técnica la entrevista, que fue dirigida a la docente cargada del noveno año de EGB, y para ello se estableció un instrumento que sería la guía de entrevista, como se puede apreciar en imagen, y que contiene importantes indicadores de recolección de datos como cantidad de estudiantes cursando el nivel escolar, características específicas en cuanto a la personalidad de cada uno. Entonces, como métodos de nivel teórico tenemos inductivo-deductivo, permitió realizar un acercamiento en cuanto a posibilidades de las diferentes dificultades encontradas en el educando del noveno año de EGB de la Unidad de Educación Especial Gualaceo. Hipotético-deductivo, permitió plantear una propuesta como una alternativa que permita brindar una solución hipotética en cuanto a la problemática planteada. Analítico-sintético, la discapacidad intelectual, sus particularidades, estrategias didácticas en general y las aplicadas a la matemática.
En consecuencia, como resultados de la investigación obtenemos que nuestra población son 7 en total, entre ellos estudiantes con discapacidad intelectual y multidiscapacidad, pero la muestra tomada para la presente investigación fue 5 de ellos. También se obtuvo que el cumplimiento de la labor educativa es por medio de la aplicación móvil WhatsApp, en donde los familiares son quienes se enteran de las actividades que se realizan por medio de esta. Estos estudiantes no pueden acceder a dispositivos digitales, por lo costosos que resultan y, por lo tanto, la virtualidad es un recurso del que no se puede tener en cuenta. Aquí podemos apreciar la portada de nuestra guía metodológica. En ella encontraremos algunas actividades académicas con indicaciones específicas, con recursos de fácil acceso que pueden ser implementados por parte del docente y de los familiares. Esto en función de las necesidades del estudiante. Entonces, como posibles resultados de la propuesta, creemos que esta puede ser implementada desde el hogar y que sin duda es una ventaja, pues hay que tener en cuenta que las dificultades para abordar la labor educativa es la no presencialidad en la infraestructura escolar. Además, que al tener una variedad de actividades, se da la posibilidad de tener más opciones en el abordaje de la matemática. Esta contiene actividades concretas que permiten trabajarse con diferentes recursos y de fácil acceso. Fue diseñada en función de las necesidades contextuales del estudiantado. Finalmente, como conclusión, se pudo reflexionar que al ser aplicada la guía metodológica, se puede lograr resultados significativos en el proceso de aprendizaje del estudiante, pues las actividades académicas plasmadas